Muy buenos días, bienvenidas todas y todos a un nuevo programa de A Bocajarro, en tiempo de hijos e hijas de putero. Hoy voy a hablaros, vamos por el programa 2 de la gran madre de todos los robos. Y quiero hablaros de cómo se fue gestando este momento actual, tanto de macroestafa económica mundial como de robo, saqueo y arrasamiento por completo de nuestras vidas. Esto es debido a unas doctrinas ideológicas y políticas llevadas a cabo contra viento y marea. Es un acuerdo, unos acuerdos tácitos que ya os he hablado de ellos. Hoy los vamos a analizar en detalle. Los 10 mandamientos. Vamos a hablar de los 10 mandamientos del Evangelio teológico neoliberal capitalista. O lo que es lo mismo, del anarcocapitalismo liberal. Porque el Estado en su función redistributiva de la riqueza y por lo tanto recaudatoria de impuestos a los liberales capitalistas lo odian esa función redistributiva de la riqueza que realiza el Estado. Lo odian por completo y son, de hecho, anarcocapitalistas. Tienen una concepción de la acumulación privada de toda la riqueza, como iremos viendo. Bien, este evangelio teológico neoliberal capitalista y sus 10 mandamientos, que vamos a ir viéndolos en detalle, se decidieron en lo que se llamó el Consenso de Washington. En realidad, el Consenso de Washington recibió su nombre de un economista, John Williamson, hacia el año 1989, que trabajaba para un think tank, un lobby de estos de ideas neoliberal, un laboratorio de ideas neoliberales capitalistas, el Instituto Peterson. Y bueno, él lo que había observado es que había una serie de temas comunes, de políticas recomendadas por tres organismos internacionales, bueno, uno nacional, dos internacionales como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y a su mismo tiempo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Más concretamente, promovidos por la Fed, por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es una agrupación de bancos privados, Y ya hablaremos más adelante de cómo se gestó en otro programa, de cómo se gestó esto, aunque hay mucha información en Twitter, que digo en YouTube, que podéis buscar y en Google sobre la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bien, pues en el consenso de Washington se describen los 10 mandamientos del Evangelio teológico neoliberal capitalista, que son los que están siendo llevados a cabo en nuestro caso y en lo que nos afecta por la Unión Europea. Previamente se impusieron en toda América Latina, con consecuencias completamente desastrosas. Arrasaron la economía del país, creando una polarización, una desigualdad absoluta, donde unos pocos concentraron toda la riqueza y la inmensa mayoría quedó sumida en una miseria absoluta de la población, porque eso es lo único que busca. Bien, vamos a analizar voy a hablaros en detalle de los 10 mandamientos y empezamos con el primer mandamiento. Disciplina en la política fiscal. Evitar déficits fiscales sobre el Producto Interior Bruto. O lo que conocemos comúnmente como control del gasto presupuestario y está estos días de moda cuando se están intentando poner de acuerdo sobre el techo de gasto. ¿Por qué controlar el gasto presupuestario? Pues porque si te gastas el dinero público
de la recaudación de impuestos en servicios sociales, en sostener el estado de bienestar, los llamados estados de bienestar, que en esta etapa del neoliberalismo capitalista quieren eliminarlos y destruir por completo. La sanidad pública, la educación, los subsidios para los parados, el desempleo, la atención de los dependientes, las pensiones, los jubilados, en fin, todo este tipo de estado de bienestar quieren eliminar. Entonces, el primer mandamiento, disciplina en la política fiscal, evitar déficits fiscales, es decir, que el Estado gaste más de lo que ingresa. Ese dinero va destinado a pagar los intereses de la deuda. El control del déficit fiscal, lo que no se paga y no se gasta en sanidad, en educación, en pensiones, en parados, en desempleo, va a pagar, sirve para pagar ese dinero, sirve para pagar los intereses de la deuda, que ya vimos cómo se generaban. Son los intereses de los bancos privados. El segundo mandamiento, redirección del gasto público en subsidios, limitándolo simplemente a servicios para pobres. Fijaros, educación primaria y atención primaria de salud. Solo cubrir con los subsidios, con el gasto público, la redirección del gasto público, eliminar, reducir a su mínima expresión, el gasto público que acometen los estados, que realizan los estados, en beneficio de la calidad de vida de las personas que vivimos en los estados, limitándola solo a una educación primaria y a una atención primaria de salud, que si te duele algo vas y tal, pero luego, si sigues con tu educación en la secundaria, en bachillerato, en la universidad, eso tenga que salir de tus costillas. Si puedes pagarte una buena educación, te la pagas, y si no, bueno, pues el Estado ya te cubrió la educación primaria. Te vas a la biblioteca y aprendes por ti mismo, ¿no? Por ti misma. Este es el segundo mandamiento, la redirección del gasto público, llevándola a su mínima expresión. Y todo esto sonará de por qué se está desmantelando la sanidad pública, por qué se redirigen los enfermos a la sanidad privada, por qué miles de chavales jóvenes ya no pueden acceder a la universidad. En fin, este es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, reforma tributaria, ampliando la base y reduciendo los tipos marginales, siendo tipos marginales moderados. Es decir, una reforma tributaria que sea completamente desigual, de tal forma que se amplíe la base de los contribuyentes, las rentas más bajas, aunque ahora están comentando eso de que los miliuristas, bueno, esta es una excepción a esa pequeña parte, pero no os olvidéis que los impuestos, lo gordo de los impuestos, lo pagamos desde el primer momento que nos levantamos, cuando encendemos la luz, cuando bebemos agua, cuando nos comemos unas lentejas, un arroz con lentejas, unos tomates con lechuga, en fin, pagamos impuestos por todos y cada uno de los actos de nuestra vida, por todos y cada uno de los actos de nuestra vida. Y pagamos el 21% de impuestos como impuesto general, como norma general. El pan, querían subir el pan ciudadanos, el pan, subirle los impuestos al pan. Esto de la reforma tributaria también va para los impuestos del patrimonio, de las herencias, de las grandes herencias del patrimonio, los impuestos fiscales de las empresas, en fin, para reducirlos a su máxima expresión, reducir el pago de impuestos a las empresas y creando una base de impuestos directos que pagamos todas y todos igual que los ricos y que pagamos muchísimos impuestos. Desde el primer momento de que nos levantamos
hasta el momento que nos vamos a la cama, estamos pagando impuestos. Todos los actos de nuestra vida están grabados con impuestos. No os penséis que porque ahora os digan que no pagáis impuestos a menos que ganéis más de 14.000 euros, que no pagáis impuestos, que pagáis un huevo de impuestos, que pagamos todas un huevo de impuestos, todas pagamos un montón de impuestos, un montón de impuestos directos, en todos y cada uno de los actos de nuestra vida y de los actos fundamentales para nuestras vidas, porque pagamos impuestos cada vez que comemos. Cada vez que comemos tenemos que pagar impuestos y no impuestos pequeños. Bien, que os quede esto muy claro. Cuarto mandamiento del Evangelio teológico neoliberal. Tasas de interés determinadas por el mercado positivas, pero más bien reducidas. Fijar unas tasas de interés por el dinero que son fijadas por los mercados, por la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado tiene nombres y apellidos, ¿vale? Y ya no tengo aquí la lista de nombres y apellidos de la mano invisible del mercado, pero ya os hablaré de esa mano invisible del mercado que no es tan invisible, aunque lo parece, pero que tiene nombres y apellidos. Hay mentes pensantes detrás de la mano invisible del mercado. No es tan invisible la mano invisible del mercado. Quinto mandamiento. Tipos de cambio competitivos. Atención a esta palabra, competitivo, la competitividad. El estar siempre en lucha unos contra otros. Pero bueno, tipos de cambio competitivos. Sexto, liberación del mercado, importaciones, eliminación de aranceles. La liberación, el libre mercado, la liberación del libre mercado, eliminando los aranceles, los impuestos aduaneros a las importaciones. Que, bueno, pues este es otro de los mandamientos que nos parece importante, pero bueno, les parece a ellos importante al mercado global, le parece muy importante la liberalización y la eliminación de aranceles e impuestos, pero esto ha creado que aquellos productores, por ejemplo, en países en América Latina o en países africanos o asiáticos, puedan recibir todo tipo de productos manufacturados, en sus países que no pagan aranceles, que no pagan impuestos, y ellos tengan una dificultad enorme para competir con los productos agroalimentarios en los mercados internacionales. Pero este es el sexto mandamiento, la liberalización, el libre mercado absoluto, que no haya impuestos ni aranceles de ningún tipo proteccionistas en ningún país. Séptimo, liberación de las barreras a la inversión extranjera directa. Es decir, que todos los capitales, los grandes capitales, puedan moverse libremente de un país a otro. Y yo no sé si os acordáis de cuando se hablaba de los mercados asiáticos, del tigre asiático, ¿verdad? Como millones de inversiones financieras en activos especulativos, en el mercado financiero, que en el mercado financiero no es el mercado de producción de bienes y servicios, donde las trabajadoras y los trabajadores empleamos nuestras capacidades y nuestra mano de obra en la producción de bienes y servicios. Es otro mercado. El mercado financiero es un mercado especulativo. Bueno, pues la liberalización de las barreras de inversión extranjera directa en otros países llevó millones de dólares a los mercados asiáticos. ¡Bum!, los levantaron, se llevaron millones de dólares en beneficio y de momento dijeron, ahora lo cerramos, ahora nos vamos de allí y arruinan toda la economía de un país
porque los mercados financieros, lo que sí es cierto, es que afectan a la producción de bienes y servicios, no porque la estén financiando directamente, porque lo que hacen los mercados financieros es especular con el precio de los alimentos, de las materias primas, sobre todo en esos países. Y entonces inflan los precios y luego pues se van de allí y aparte de que inflan los precios e impiden a la mayoría de las personas poder acceder a, a esos bienes básicos de alimentación, pues, en fin, la liberalización de las barreras a la inversión extranjera, la libertad de movimiento de los capitales por todo el mundo sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de impuestos, llevándose y saqueando los países. Entran y se van y se lo llevan todo. Séptimo mandamiento. Vamos al octavo mandamiento, que nos afecta muy mucho. Privatización de las empresas estatales. Este consenso de Washington es normas ideológicas y políticas de aplicación mundial, ¿vale? Llevadas a cabo, me repito, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son una agrupación de bancos privados. Bien, la privatización de las empresas estatales. ¿Privatizaron todas las empresas estatales? Pues a que os suena privatizar beneficios y socializar pérdidas. Pues eso es para lo que sirve la privatización de las empresas estatales. Todas aquellas empresas que producen beneficios se privatizan. Como aquí recientemente han pretendido privatizar, era de lo último que quedaba, porque privatizaron el petróleo, la energía eléctrica, están privatizando la sanidad, querían privatizar en Madrid el canal de Isabel II. Estos hijos de puteros y puteros. Bueno, pues privatizan los beneficios y ¿qué es lo que hacen? Con las pérdidas las socializan. Ahí tenéis la empresa Castor. Quiero recordar una cosa, hubo un reportaje muy interesante de Jordi Évole sobre el tema del caso Castor, de la empresa Castor, que hubo dos ministros, uno del PSOE y otro del PP, que, bueno, pues garantizaron a los bancos los beneficios absolutos, aunque la empresa se fuera a la mierda y fuera un fraude absoluto y se hiciera no con las debidas medidas técnicas para que aquello saliera bien. Pues se socializaron las pérdidas, lo hemos pagado todo. ¿Qué pasa con las autovías? Las van a privatizar, las van a hacer públicas, van a socializar las pérdidas de las autovías y seguro que cuando estén saneadas las venderán a capital extranjero. Este es el octavo mandamiento del Consenso de Washington. Privatización de las empresas estatales. De tal forma que se privatizan los beneficios públicos, pero se socializan las pérdidas. ¿Qué ha pasado con las cajas de ahorro? Que han sido saneadas con el capital público. Pues eso, ni más ni menos que socializar las pérdidas entre todos. Ese es el mandamiento neoliberal, el octavo. Noveno, desregulación y abolición de regulaciones al mercado financiero y a la competencia. Baja supervisión de entidades financieras. ¿Y qué significa esto? Bueno, durante la era Reagan, que fue cuando se empezó a poner en marcha todas estas medidas que estaban planteadas, había dos economistas en conflicto, dos puntos de vista ideológico, políticos y económicos en conflicto, que era Keynes y las ideas de Hayek, un economista
del cual fue alumno el Milton Friedman, ¿vale? Los Chicago Boys, que habéis oído hablar de ellos, Milton Friedman. Bueno, pues las ideas de Keynes, que sobre todo, pues daban la prioridad a que el Estado interviniera regulando la economía, regulando a esas manos invisibles, poniéndoles vetos y controles a las manos invisibles del mercado para que no hicieran de las suyas, como ya la habían hecho. Y por otro lado, los anarcocapitalistas de Hayek y de Milton Friedman, que querían una eliminación del Estado, del control del Estado. De hecho, una eliminación del Estado. Que no hubiera impuestos, que para lo único que se cobrar impuestos y a ser posible privados y montándolo todo de manera privada para tener ejércitos privados y policías privadas. Y al tiempo vamos a llegar. Todavía ya hay intentos en esa medida, como concediendo a los seguratas, dándoles esa capacidad de autoridad que tienen los policías para detener, para cachear, para registrar, en fin. Por ahí van las cosas, pero que no os creáis que la policía y los militares van a seguir cobrando de la nómina de los estados. De hecho, existen ya grandes compañías privadas que de mercenarios que intervienen en las guerras, que intervienen, en fin. Vamos hacia ello. Bien, me voy por las ramas otra vez. Desregulación y abolición de las regulaciones al mercado financiero. La ley Glass-Steagall de Reagan. Por aquella época había dos tipos de bancos. Bueno, siempre han existido dos tipos de banco que han querido obrar como uno solo, pero claro, los separaron. Tras el crack del 29 no se permitía que los bancos que intervenían en operaciones de inversión de bienes y servicios reales, de la economía real, al mismo tiempo se pudieran jugar esos fondos con los bancos comerciales, que son como casinos. Son casinos financieros, garitos financieros, chiringuitos financieros que simplemente se dedican a apostar el dinero para multiplicarlo o perderlo todo. Y como perdieron todo el dinero, en muchos casos se llegó al punto en el que estamos. Esa desregulación que les impide a los bancos convertirse en casinos financieros se llevó a cabo con la ley Glass-Steagall en los Estados Unidos y ha generado de aquellos barros estos lodos o de aquellos lodos estos barros. En fin, ha generado la situación en la que estamos viviendo y forman parte de las dinámicas y políticas adoptadas por la Unión Europea. Baja supervisión de entidades financieras. ¿Os suena, sí, para asociar cosas, os suena lo de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, que jolines, cómo no han controlado lo de las preferentes? ¿Cómo que no han controlado las preferentes? ¿Cómo que no hicieron esos test que tenían que hacer a los pequeños ahorradores para ver si tenían conocimiento y capacidad de entender que no era un dinerito puesto ahí en una cuenta a plazo fijo de los ahorros de toda su vida, sino que eran operaciones de alto riesgo especulativo, lo de las preferentes? ¿Cómo que han fallado todos los controles? Han fallado todos los controles. Han fallado todos los controles, ¿no? Qué raro que todos los controles fallen. Pues no es raro. Están siguiendo el mandamiento número 9 del Consenso de Washington, del Evangelio teológico neoliberal. Están siguiéndolo a pies juntillas, así, milimétricamente. Baja supervisión de las entidades financieras, directamente, en castellano.
haced lo que os dé la gana con esto y el que muera, muera en el camino y el que se salve, se salve. Es decir, simplemente han hecho dejación absoluta de funciones. ¿Vale? La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España forman parte de la trama corrupta, mafiosa, despreciable que ha arruinado y ha arrasado con millones de vidas en este país, hablando en plata. Han hecho dejación de funciones, muy conscientes. Que no vengan ahora con el cuento de que si yo dije, que si yo no sé qué, que si yo no sé cuánto, que si yo advertí, hay que los técnicos del Banco de España habían emitido informes, pero los otros, cuando algo se quiere hacer público, se hace. Y cuando se quiere poner y pegar un puñetazo en la mesa, se pega. Y están pegando muchos puñetazos sobre la mesa de nuestras vidas, de las que afectan a nuestras vidas. Mandamiento número 9 del Evangelio teológico neoliberal capitalista. Desregulación de todas las instituciones financieras, de todos los chiringuitos y casinos financieros y no controlarlos. Hacer dejación de funciones de control. ¿Vale? Mandamiento 10. 10º mandamiento. Y este es muy importante porque esto es una perversión del derecho internacional, una desviación del derecho internacional, una desviación absoluta de todo aquello que garantiza nuestras vidas como seres humanos y como personas. Y nos reduce y nos lleva a los tiempos del Imperio Romano. Estamos en tiempo del imperio, estamos en los tiempos donde o se es amo o se es esclavo. Estamos en ese tiempo, estamos viviendo el tiempo de los amos y de los esclavos. ¿Os pensáis que vivís en una democracia? Aquí todo es hablar de democracia, de libertades y de Estado de Derecho. No es nada más que un contenido formal. No es nada más que un contenido formal. ¿Vale? El continente formal del Estado de Derecho. Por dentro no hay nada más que muertos. ¿Vale? Por dentro no hay nada más que cadáveres. El Estado de Derecho español es un montón de mierda, una falacia. Jurídicamente muy bien redactado. Tenemos instituciones que se votan cada 4 años. Estoy con el ahora se me está pegando. Tenemos un Estado de Derecho formal, pero carente y vacío completamente de contenido práctico para nuestras vidas, porque están destrozándolo absolutamente todo. Y voy a seguir. Bien. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad. ¿Pero de propiedad qué? La seguridad jurídica la invocan todas las empresas. Las grandes empresas y los grandes capitalistas. La seguridad jurídica que está falseando los principios jurídicos del derecho y está destruyendo los derechos humanos. Está destruyendo los derechos humanos. Llevo 28 minutos dándole al húmedo y se me queda seca. Muy bien, derechos humanos. Bien. La doctrina jurídica de los derechos humanos. La doctrina jurídica, lo que significa sentar las bases de interpretación de exégesis del derecho. Bien, los derechos humanos tienen el carácter de universales, es decir, se aplican a cualquier ser humano, a cualquier persona en cualquier lugar del planeta en el que viva. Son inviolables, son indivisibles, son interdependientes y son inalienables. ¿Qué quiere decir? Inviolables, no pueden ser violados. No pueden ser violados. Indivisibles. No se pueden dividir en categorías, derechos de primera categoría, como nos dicen, ¿recordáis? Ya lo hablé, derechos civiles y políticos y los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales. No, son indivisibles y son interdependientes. Unos dependen de otros. Si no trabajas, si no tienes derecho al trabajo, si no tienes un derecho al subsidio por desempleo, no puedes vivir. Y
Y os recuerdo la redirección del gasto público en subsidios, llevándolas a su mínima expresión, lo que quiere decir la eliminación por el camino de muchos derechos fundamentales para nuestra vida, como el derecho al subsidio de desempleo. Esos son considerados derechos despreciables para estos tíos, porque el subsidio de desempleo lo único que crea en las lógicas del capitalismo son legiones de vagos. Y lo que ellos han creado con la destrucción de todos los derechos son legiones de parados dispuestos a aceptar cualquier trabajo por cualquier salario. ¿Vale? Ya veremos cómo está relacionado. Bien, los derechos humanos. Los derechos humanos. Universabilidad, indivisibilidad, inviolabilidad, interdependencia, unos dependen de otros, e inalienabilidad, no pueden ser pisoteados. Doctrina jurídica. El consenso de Washington, ¿cuáles son las lógicas del consenso de Washington? Porque todo esto tiene una lógica de ser. Esto no se ha creado, estos mandamientos no se han creado porque sí, tienen una lógica para ponerse en práctica, todos ellos, y os los quiero ir enseñando aquí, ¿vale? Los mandamientos del primero, segundo, tercero, a ver, me voy a alejar un poquito más, sí, así se ven todos de golpe. Primero, segundo, tercero, además escritos en papel de ley, ¿vale? Mandamientos cuarto, quinto, sexto y séptimo, son mandamientos, los mandamientos del consenso de Washington, los mandamientos del Evangelio, los 10 mandamientos del Evangelio teológico neoliberal, del que ya os he hablado, mandamiento 8 y 9 y mandamiento 10, seguridad jurídica para los derechos de propiedad. Esto significa que los capitales internacionales, las multinacionales, el derecho de seguridad jurídica, la seguridad jurídica le garantiza que cualquier contrato que hayan firmado con cualquier Estado o cualquier normativa que les sea aplicable en cualquier país en el que intervengan en la economía de ese país, está por encima de la vida de las personas de ese país. Está muy por encima. Incluso aun cuando hayan actuado de mala fe. Y esto lo recalco. Aun cuando hayan actuado de mala fe, como ha sido en el caso Castor, aquí en este país, aunque sea como en el caso Castor, que se actuó con muy, muy, muy mala fe y nos han robado a todas, siguen robando a todas en el recibo de energía, de la luz y del gas, pues aunque actúen de mala fe, la seguridad jurídica garantiza los beneficios, que incluso los beneficios no conseguidos para estas empresas, para los capitales internacionales. Esa es la de seguridad jurídica. Invocan la seguridad jurídica, es un falseamiento de los derechos humanos, destruye los derechos humanos, porque pone a un nivel muy por encima los capitales financieros, los intereses de los bancos y de las multinacionales, ya operen en los mercados de productos energéticos, ya en los mercados agroalimentarios, ya en los mercados de ganadería, en fin. Los ponen muy por encima los derechos de las grandes multinacionales y de los bancos, por encima de los derechos humanos de los seres humanos. Muy por encima. Están garantizadas. La seguridad jurídica de los beneficios empresariales está garantizada por encima de la vida vivida con dignidad de los seres humanos. ¿Vale? Es un falseamiento de todos los principios jurídicos del derecho internacional y de los derechos humanos, firmados en el año 1948, en diciembre de 1948.
¿Cuáles son las lógicas del mercado por las que estos actúan? Bueno, la primera lógica es la de acumulación privada del capital. Todo esto, estos 10 mandamientos están formulados para la concentración cada vez en menos manos, la acumulación privada del capital financiero, ¿eh? Y por eso siempre os insisto en que los políticos son lacayos, de hecho trabajan, vienen del mundo financiero y empresarial y vuelven a él y regresan a él. Aquí tenemos casos muy claros del ministro de Economía, en fin, la hostia. Bien, las lógicas del mercado son la rentabilidad, la plusvalía, los intereses y los beneficios de los accionistas. Eso está por encima de cualquier factor humano de nuestras necesidades vitales. En las lógicas del mercado, lo primero es la rentabilidad de las empresas, las plusvalías, los intereses, empresas y bancos, ¿vale? Y invocan a los beneficios de los accionistas. Los beneficios de los accionistas están muy por encima de cualquier necesidad humana que cualquiera de nosotras tengamos en nuestra vida cotidiana. Para eso es importante la acumulación de capital. Invocan la productividad. ¿Cómo consiguen y cómo han conseguido crear eso que se llaman de mejores tasas de productividad? Reducción salarial. Lo primero, para aumentar la productividad, lo primero, la reducción salarial, junto con la destrucción de todos los derechos sociales, la indemnización es por despido. ¿Os acordáis de los 45 días por año que hace 10 años, 15 años se podían cobrar? Bueno, eso lo destruyeron, ¿vale? Destruir todos los derechos sociales, las pagas, las vacaciones, los días pagados, los días festivos. Ahora, si te pones enfermo, ya no estás cubierto como hace años, te pueden despedir estando enfermo, en fin. Y la deslocalización. ¿Cómo consiguieron las grandes multinacionales empezar a crear una mayor productividad? Llevando sus fábricas y sus industrias a mercados donde todo este tipo de garantías, de derechos sociales conseguidos con décadas de luchas obreras, de luchas de la clase trabajadora, conseguidos con esas luchas, con sufrimiento, con muertos, con torturados, con encarcelados. Hay muchas vidas que han sufrido, que han sido arrancadas de nuestros predecesores, que lucharon por conseguir, que se jugaron la vida y la perdieron muchas y muchos por conseguir los derechos que tenemos, que no nos han venido regalados, no nos los regalaban las empresas. Bueno, pues todos estos hijos de puteros que se ven aquí, todos estos hijos de puteros y puteros, son los que han ido aplicando progresivamente estas medidas en nuestra vida, y por eso son grandes asesores de banqueros y de multinacionales. Estos hijos de puteros. Quiero que veáis la relación entre la masacre de nuestras vidas, la destrucción de nuestros derechos, el veros, como os veis cuando vais a las urgencias del hospital, en camas en los pasillos, en camas metidas, cómo han cerrado camas, quirófanos, el cómo han aumentado las listas de espera. Todo es gracias a estos hijos de puta. ¡A estos hijos de puta! Porque son unos hijos de puta. Perdonadme, compañeras trabajadoras del sector. Hijos de puteros y de puteras. Hijos de puteros y de puteras. Que veáis la relación entre la esclavitud de nuestras vidas y estos perros sin alma, estos cerdos repugnantes, estos salvajes genocidas. Que la veáis, que veáis la relación. No, estos son los que tengo aquí, pero es que detrás de estos están todos los que están en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos autonómicos. Están todos.
Eso sí, sus privilegios son intocables, intocables, y a ellos nada les falta, les sobra de todo, no les falta de nada, les sobra de todo. Ver la relación, ¿vale? Ver la relación, tenéis que ver la relación, porque es una relación directa, íntima y directa. Yo es que me toca todo mi ser, me toca mi capacidad de pensar, mi capacidad de sentir y las tripas, me toca todo cuando reflexiono y pienso en este macrogenocidio mundial al que nos someten, al que nos están sometiendo. Cuando pienso en todos los que han luchado y pienso en mi abuelo con una metralleta en la Sierra de Granada, haciendo frente a los fascistas, y en los años que pasó en la cárcel, porque después pasó años en la cárcel, pues en fin, y ver a lo que hemos llegado la clase trabajadora, a esa conciencia burguesa. Yo la he tenido, o sea, yo he sido también un pequeño burgués, mentalmente un pequeño burgués, de aspiraciones y deseos burgueses. Hay que ser honesto. Bien, otra de las medidas es la criminalización de la clase trabajadora. Se nos llama, a mí me han llamado vago, me han dicho ponte a buscar trabajo en vez de dedicarte a tuitear y a no sé qué, a mis 53 años, que no nos llaman ya, vamos, 8 años sin que me llamen para una entrevista de trabajo después de haber presentado currículum. Eso sí, llega un momento en el que uno ya... Vagos, se nos llama vagos. El que busca trabajo encuentra. Las lógicas de estos señores que se transmiten. El que busca trabajo encuentra. El que no trabaja es porque no quiere. ¿Vale? Estas son la criminalización de la clase trabajadora. Carecen de racionalidad económica, que carecemos de capacidad de analizar la complejidad, eso que llaman la complejidad de la oferta y la demanda. En otro programa voy a dedicar a esto. Son improductivos, que somos improductivos, somos ineficaces en nuestro trabajo y por lo tanto tenemos baja productividad. Hay que trabajar como los asiáticos, por salarios de 200 euros al mes, los que $200 al mes, los que puedan trabajan 14 horas diarias en condiciones, bueno, una de las condiciones de esos mercados de la no lo voy a decir, deslocalización, es que medidas de seguridad e higiene en el trabajo no hay. Los accidentes laborales, recordar las fábricas que se han hundido, que han salido ardiendo, con todas las trabajadoras allí como ganado, metidas tejiendo, cosiendo ropa que luego compramos aquí en las grandes superficies, en fin. No comprendemos la complejidad de la economía, nos dicen. Bien, ¿sabéis lo que es economía? Bueno, está hecho en verde y en naranjita. Os voy a leer lo que es la economía, el concepto de economía real. Los objetivos y las funciones de la economía son los de crear, sostener, producir y reproducir las bases materiales físicas de la vida, las bases materiales físicas, culturales, espirituales y políticas de la vida de todos los seres vivos. Lo vuelvo a leer. Economía. Los objetivos de la economía, sus fines, son los de crear, sostener, producir y reproducir las bases materiales, físicas, culturales, espirituales y políticas de la vida de todos los seres vivos. El consenso de Washington, con todas sus políticas, con sus 10 mandamientos fundamentales, con el evangelio de sus 10 mandamientos que os he mostrado,
son un fracaso absoluto, una aberración absoluta en la historia de la humanidad en cuanto a crear, sostener, mantener, reproducir las bases materiales de la vida física, política, social y espiritual. Son el mayor fraude, el mayor fraude a todos esos hijos de puteros, se llamen socialdemócratas, se llamen conservadores, se llamen liberales, son genocidas, asesinos internacionales. Hoy, día 7 de julio del año 2017, están reunidos en Hamburgo los líderes mundiales del G20. Son asesinos y terroristas mundiales. Está ahí también el presidente del gobierno español, un terrorista internacional, Mariano Rajoy, y todos tus secuaces, todos los que siguen al pie juntillas estos 10 mandamientos de asesinos y de terroristas, genocidas de la vida internacional. Sois seres despreciables, abyectos y repugnantes. Y como traidores de todos los pueblos, de todas las sociedades y de todas las culturas, os habéis ganado a pulso no solo el desprecio, la repugnancia y el asco más absoluto de cualquier sociedad consciente que piensa y analiza y reflexiona con dos dedos de frente su realidad social, la realidad que vivimos cada día, sin que tengáis vuestros telepredicadores en vuestras tertulias y vuestras manipulaciones permanentes. Europa, la Unión Europea sigue este decálogo, sigue estos 10 mandamientos a pie juntillas. Y voy por 46 minutos, voy a terminar en breve. Título 8, Política Económica y Monetaria. Artículo 119. Artículo 119. Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, muy interesante de leer el artículo 3, es amplio, lo tengo ahí, os lo leeré otro, bueno, leéroslo vosotros, por favor. Buscar para que veáis cómo formalmente, lo que os decía antes, formalmente parece que, hostias, se están preocupando de nuestras vidas, de que podamos vivir vidas con dignidad, todas nosotras. Parece que les importa. Formalmente es impecable. Formalmente es impecable. Prácticamente es un fraude, porque se lo pisotean. Estos 10 mandamientos pisotean eso. Y no obstante, están ahí. Pero hay que leerlos, reflexionar y pensar y ver en la vida práctica lo que está sucediendo. Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la acción de los Estados miembros y de la Unión incluirá, en las condiciones previstas en los tratados, la adopción de una política económica que se basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, y que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia. ¿Os acordáis cuando os mencionaba el mandamiento? El mandamiento... a ver, ¿dónde está aquí? El mandamiento 5 tipos de cambio competitivos. Pues eso. Y la libre competencia, el competir, además competir, la idea de competir unos contra otros, que quede el mejor, que quede el primero, que quede, no importa lo que pase con los otros, competir unos contra otros, no importa lo que pase con los demás. Ese es ese principio fundamental de la competitividad, que es repugnante. Eso de competir. Pensad en el apoyo mutuo entre seres humanos. Pensad en el apoyo mutuo.
en la solidaridad del ser humano. Ya os daré una relación para que penséis en ella. Bueno, paralelamente, en las condiciones y según los procedimientos previstos en los tratados, dicha acción supondrá una moneda única, el euro, la definición y la aplicación de una política monetaria y de tipos de cambio única, cuyo objetivo primordial sea mantener la estabilidad de precios y sin perjuicio de dicho objetivo, el apoyo a la política económica general de la Unión, de conformidad con los principios de una economía de mercado abierta y de libre competencia. Una Unión Europea completamente desregularizada que deja libertad absoluta a los mercados financieros, a la especulación financiera, que nada tiene que ver con la realidad de las necesidades vitales de todas las personas que vivimos en la Unión Europea. Dichas acciones de los Estados miembros y de la Unión implican el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas, techo de gasto, no gastéis. Eso sí, no es una cuestión del gasto, es una cuestión de ingresos. Y como en leche, en lo tributario, en la disciplina fiscal tributaria, en la reforma tributaria, mandamiento tercero, reforma tributaria, ampliando bases, reduciendo tipos marginales y que sean moderados. ¿Vale? O sea, a los que tienen la pasta y la tienen además en los paraísos fiscales, que han legislado ellos, que son ellos los que sostienen jurídicamente los paraísos fiscales, son ellos los que los sostienen, no los van a dinamitar, están ahí, tienen su pasta ahí. Están para lo que están, no a nuestro servicio. Nos utilizan a todas a su servicio. Nos utilizan a todas a su servicio, lo vuelvo a repetir. Nos utilizan nuestras vidas y se sirven de nuestras vidas. Se sirven. Somos esclavas hoy ya clamando por salarios de miseria. A eso nos han llevado. Legiones de parados, no legiones de vagos que no quieren trabajar, sino legiones de parados y paradas dispuestas a hacer cualquier tipo de trabajo por cualquier tipo de salario. Finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable. Si seguís leyendo, si os cogéis este montón de mierda, porque esto al final es un montón de mierda, para lo único que realmente sirve es para haber vendido nuestras vidas, las vidas de todas las ciudadanas europeas, la vida de todas las ciudadanas y ciudadanos europeos a la gran banca internacional. Y tienen nombres y apellidos. La mano invisible del mercado, esa mano invisible, tiene nombres y apellidos. Es corpórea, tangible, tiene una mente detrás, pensando, rediseñando y actuando y dando órdenes y marcando pautas y principios teológicos. La teología del consenso de Washington, la teología del capitalismo neoliberal. Hoy, 7 de julio del año 2017, en Hamburgo está reunido el G20. Ninguna noticia me alegraría más que todos han reventado por generación espontánea, que todos se han disuelto allí. Hay activistas, muchísimos activistas antisistema manifestándose en Hamburgo contra estos criminales terroristas. Son criminales terroristas. De hecho, ellos son los que arman, entrenan, financian, instruyen, forman a los terroristas del yihadismo. Son ellos. Que no os engañen. Que el yihadismo está financiado, entrenado,
mantenido, sostenido por los líderes que están ahí. Esas son las cabezas, que financian, entrenan, forman al terrorismo internacional. El miedo es el arma que emplean los estados contra sus ciudadanos. El terrorismo es el arma política y fundamental y sociológica, es la excusa necesaria, no encuentro ahora la justificación necesaria para que todas estas políticas se nos vayan aplicando y nos vayan reduciendo a la condición en la que la clase obrera y trabajadora internacional, hoy día la occidental, tan orgullosos que estábamos, en esclavos, asalariados, esclavos, lo hemos sido siempre, porque otro día os hablaré de la emancipación, de qué es la emancipación de la clase trabajadora, de cómo los trabajadores y las trabajadoras podríamos emanciparnos de verdad. Emanciparse no es comprarte un piso, no es tener el último coche que ha salido al mercado, ni irte de vacaciones pagadas un mes e irte a las playas de Cancún un mes al año. Eso no es la emancipación de la clase trabajadora. El que durante 3 décadas hayan permitido que pues esas cosas, que pudiéramos disfrutar de una cierta nivel o calidad de vida. Como dijo una rica burguesa, los lujos se habían socializado, que había mucho obrero y currito disfrutando de lujos. Es en un programita de esos de televisión, de esos, ¿quién vive en esta casa? Quiero recordar que era en uno de esos, un día haciendo zapping que lo puse y me encontré con una tipa rica diciendo que es que, joder, que el lujo se había socializado. Las pérdidas es lo que había que socializar y lo han conseguido. Bueno, estamos a viernes, que disfrutéis de un buen fin de semana. Creo que estas reflexiones lo merecen, que penséis, que uséis 2 dedos de frente, que asociéis, porque nadie os puede explicar, nadie os puede explicar a vosotras lo que vosotras estáis viviendo. Es vuestra vivencia personal. La vivencia de la miseria es muy personal. La vivencia de estas situaciones son muy personales. Ayer hablé con una amiga que había entrado en urgencias por segunda vez en 4 días, tuvo un accidente de moto. Hace 5 días la llevaron a urgencias, no le hicieron las pruebas que tenían que hacerle. Esa es otra de las cuestiones de la reducción del gasto, de la reducción del gasto público, la disminución de las pruebas médicas para determinar, bueno, pues tenía una hemorragia interna de estómago. 4 días después, vuelta otra vez a urgencias. En fin, no voy a dar más detalles, pero eso, que eso lo sabemos nosotras, eso lo sabemos todas nosotras. Que disfrutéis de un buen fin de semana. Muchos besos a todas y a todos.